Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, Yani, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, acá contentísimas. Es nuestra primera vez acá en Forward Anfitrionas. Hablemos de tecnología, así que queremos contar un poquito de nuestra historia y mostrar un par de cosas, ¿te parece? Sí, dale, allá vamos. Dale, contame, ¿cómo es eso? ¿Sos psicóloga? Sí, soy psicóloga. Em, Nunca atendí pacientes. Viste que uno cuando piensa en psicología dice, bueno, psicóloga atiende pacientes en un diván y toma notitas y la mar en coche. No. Lo que siempre hice fue investigación en psicología, fundamentalmente en un software que se llama SPSS, que se usa mucho en investigación en ciencias sociales. Después migré a R y bueno, y a partir de ahí me empecé a interesar un poco en la programación, después en la ciencia de datos y finalmente, bueno, llegué a todo lo que es el mundo de los datos en general, del análisis, de la creación de dashboards con Power BI, con Looker y demás. Así que, bueno, contenta de haber hecho esta transición y de poder aportar más valor del que ya venía aportando en investigación específicamente en psicología. Buenísimo, es como que estudiaste psicología, pero siempre te dedicaste a los datos de trasfondo. Sin saberlo, sí. ¿Qué? Yo empecé al revés. En realidad es como que de todo un poco. A mí siempre me gustaron todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con la solución de problemas y todo ese tipo de cosas con los números. Y en mi época, cuando empecé a estudiar, me dijeron que si a mí me gustaban los números tenía que ser contadora. Así que yo hice caso y me puse a estudiar contaduría hasta que empecé a ver toda la parte de impuestos y partida doble y todas esas cosas. Y yo decía, ay, esto. Pero bueno, ya estaba avanzadísima en la carrera y por supuesto que me terminé recibiendo. No me recibí hace mucho, fui mamá muy joven y bueno, me recibí cuando fui mucho más grande. Pero bueno, en el camino encontré todo esto que es el mundo de análisis de datos que antes no se llamaba así. Yo siempre cuento que siempre trabajé haciendo análisis, bueno, análisis comerciales, análisis de márgenes, análisis de muestras versus ventas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, no se llamaba análisis de datos antes, trabajábamos mucho con Excel, con Salesforce, con un montón de herramientas. Pero bueno, después con el tiempo descubrí que se llamaba análisis de datos y encontré nuevas herramientas, por ejemplo, Power BI y bueno, todo lo que es SQL, que la verdad es que me encanta, estoy incursionando un poquito en Python, así que yo re contenta. Y después, así que la carrera de contador me fue como acompañando en todo mi camino, pero me encanta. Y bueno, y un poco contar esto, cómo nuestras carreras de base nos dieron como el piso para formarnos en análisis de datos, que es lo que nos terminamos dedicando y lo que nos termina apasionando. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay muchas carreras de base que son súper valiosas para poder transicionar al análisis de datos y que por ahí al principio una no las ve, ¿no? Pero por ahí es necesario sentarse y decir, bueno, ¿qué de esto que yo sé, qué de mi background puede aportar valor a X análisis que se pueda hacer, sea de un negocio, sea de, no sé, una política pública, lo que vos quieras? Porque el análisis de datos se puede aplicar a muchas otras cosas que no son negocio también, ¿no? Eso hay que decirlo. Buenísimo, buenísimo. Te hago una pregunta, Pau. ¿En qué momento de tu carrera vos dijiste me quiero dedicar a los datos? Uf, qué difícil. Yo creo que cuando empecé a hacer la especialización, empecé a hacer una especialización en ciencia de datos en la UBA y aplicada siempre a psicología, a ciencias del comportamiento, ¿no? Y dije, ¿esto qué onda? Porque era prácticamente programar, además de conocer técnicas estadísticas y demás que me permitían hacer análisis en psicología, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué puedo hacer para poder ampliar esto? Y empecé a hacer distintos cursos y empecé ahí a abrir el horizonte para aplicar esto a otras áreas. Así que por ahí fue. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y un poco también hablar de lo que son habilidades blandas, que uno muchas veces Sí. se centra en esto en, bueno, cuántas herramientas sabés y qué habilidades tenés y todo eso, y a veces deja uno un poco de lado las habilidades blandas, que bueno, que es la base de todo, porque yo no sé cómo será en otros países. Bueno, desde acá nos dijimos que estamos conectándonos desde Sí. Argentina para todos lados. Acá, por lo menos en Argentina, yo siempre, cuando lo vamos charlando, una de las cosas que decimos es, para conseguir un trabajo en lo que es Business Intelligence, análisis de datos, ciencia de datos, el primer filtro que tenés que pasar es con el de recursos humanos. Y al de recursos humanos le podés contar que sabés un montón de herramientas y que tenés un montón de habilidades técnicas, pero si no te sabés expresar, no sabés empatizar con quien te está haciendo la entrevista,
no sabes venderte, porque uno tiene que, en una entrevista de trabajo se termina vendiendo, se vende a uno como persona y vende su trabajo. Si uno no sabe de toda esa parte, no tiene esas habilidades blandas, es muy difícil que pase a la siguiente etapa donde quizás te toma una prueba técnica. Sí, coincido con vos absolutamente que es necesario tener habilidades blandas porque, a ver, trabajamos con personas, sí, hacemos datos, trabajamos con datos, pero también hay personas involucradas dentro de eso, ¿no? Y a veces determinadas decisiones pueden llevar a que, no sé, ciertas cosas con las personas cambien o vos podés comunicar algo y que... y después tener determinado feedback de las personas y tenés que saber cómo comunicarlo, cómo responder, cómo ser también flexible frente a, no sé, eventuales correcciones de otras personas o sugerencias o peticiones. Entonces, para mí es súper importante que a la hora de presentar insights y a la hora de relacionarse con los demás, tengamos siempre esto, una escucha activa, que sepamos negociar cuando a alguien por ahí, por darte un ejemplo, del otro lado no le gusta lo que hicimos o quiere que agreguemos algo o nos pide algo complicado que tal vez es difícil de hacer con los tiempos, cuando los tiempos apremian y por ahí tenés que presentar algo ya cerrado. También la adaptabilidad es súper importante porque, bueno, ya sabemos que el mundo de la tecnología cambia todo el tiempo, están apareciendo cosas nuevas, no sé, tenés un montón de features nuevas en un montón de tecnologías distintas y uno tiene que estar como atrás de eso. em, Conociendo todo aquello que cambia en el mundo de la tecnología y también sabiendo, bueno, crear a partir de eso y capitalizar lo nuevo que va apareciendo, ¿no? Y tener también, bueno, esto que aparece en el slide, ¿no? La autoconfianza de, bueno, apareció esto, lo puedo estudiar, lo puedo conocer, qué puedo crear, cómo puedo yo utilizar esto en pos de, bueno, cumplir con mi rol y también aportar cosas más valiosas. Y por último, Exacto. el tema del pensamiento crítico, no sé, Yanni, qué pensás vos respecto de esto, pero para mí es como clave. No, totalmente, totalmente. Poner un poco de contexto a los datos que estamos mostrando. A veces pasa en un poco de esto de decir, ¿tiene sentido lo que me dio esta cuenta? Porque te terminamos haciendo, bueno, un poco de lo que es estadística, un poco de lo que es número, y decía, che, ¿tiene sentido? La otra vez veía en una presentación en donde había dado un margen de 123%. Y yo decía, me agarraba un poco la cabeza y digo, bueno, es esto, agarrar y decir, che, está genial, yo hice, tengo una técnica, apliqué la metodología, todo, pero bueno, también poner un poco de contexto, entender, y en esto de las habilidades blandas, también saber comunicar el resultado, saber comunicar los KPI que uno va encontrando, con escucha activa, poder entender qué es lo que el otro necesita, o sea, o quizás muchas veces nos pasa que nos piden ciertas cosas y después resulta que cuando lo mostramos querían otra cosa. Muchas veces pasa Total. que no saben lo que quieren, entonces uno tiene que mostrar algo para poder después empezar a capitalizar todas las preguntas que nos hacen para poder después tener algo mejor. En esto que vos decís, bueno, en cuanto a la negociación, bueno, por eso uno cuando trabaja con tiempos, cuando trabaja con diferentes equipos, poder llegar a coordinar para poder siempre presentar algo y para poder estar a tiempo y lograr los objetivos, poder integrar las diferentes herramientas y bueno, las diferentes herramientas que te permite el trabajo que uno tenga, utilizar y también lo que uno puede traer de afuera. Que lo que vos decías, más allá de las herramientas bueno, que quizás o están de moda o son las que se están usando actualmente, todo lo que es habilidades blandas nos queda a nosotros, más allá de la herramienta y más allá del trabajo que estamos haciendo actualmente. Así que muy importante adquirir estas herramientas y poder manejarlas después en el día a día, no solo en el trabajo, sino en el grupo de amigos, en la casa, en todos lados, pues son herramientas que nos sirven para la vida diaria. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico que vos tenés preparado para en Power BI, un poco de Power BI en acción. Sí, Invitamos a sí. todas a esto, a dar el salto hacia el análisis de datos, más allá de la carrera de fondo profesional que uno tenga. Si te pica como el bichito de la curiosidad, meterse porque es un mundo muy, muy lindo y una comunidad creada muy, muy hermosa de acompañamiento, que yo no sé si existe en todos los rubros de esa comunidad, pero está muy buena, nos ayudamos entre todos. Esto, aprovechar las habilidades transversales, las habilidades blancas que nos van a servir para la vida diaria en formarse en diferentes herramientas y esto, tener un poco de la capacidad, o sea, saber adaptarse a las nuevas herramientas y saber que en este mundo uno va a tener que estar dispuesto a seguir aprendiendo en todo momento.
Y bueno, y un poco esto de construir una red de apoyo profesional es acompañarnos entre todos. Sí, sí, absolutamente. Es recontra fundamental eso de tener una red de apoyo profesional porque muchas veces cuando vas a cambiar de carrera o a transicionar a algo que no conoces muy bien, es re valioso, súper valioso tener personas alrededor que te puedan decir por dónde ir, que sí, que no, y alentarte también, porque muchas veces uno piensa, uy, ¿será esto para mí? ¿Qué puedo yo aportar? Y es clave tener ahí gente que ya haya transitado por eso que te pueda dar una mano. ¿Cómo lo haces vos, Exacto. Jani? Bueno, entonces vamos acá a Power BI a ver un ejemplito práctico, así rapidito, para que vean las bondades de esta super herramienta. Yo acá ya me traje mis datos, les voy a mostrar brevemente. Tenemos distintos campos. La idea fue, bueno, mostrarles algo que tiene que ver con psicología del consumo, psicología económica. Acá tenemos distintos campos, por ejemplo, la edad de las personas, los ingresos mensuales de cada una de esas personas, cuánto gastan en compras online por mes, cuántas horas promedio pasan en redes sociales, el nivel de influencia que tiene la publicidad según una escala que se toma para medir este tipo de influencia, la frecuencia de la compra impulsiva, bueno, y el género de esas personas, ¿sí? Bueno, yo ya acá puse un colorcito del fondo del lienzo. Vamos a hacer un ejemplo de modelado rapidito con uno de los campos, con el campo de género, ¿sí? Para eso vamos a ir a Power Query. Entonces vamos a hacer esta dimensión. Ok, vamos a conservar esta columna. Vamos a quitar las otras columnas porque queremos hacer una dimensión de género. Vamos a quitar los duplicados, vamos a armar acá una columna de índice, ¿sí? Vamos a ponerle formatito de texto, le vamos a poner el nombre ID género, acá le vamos a poner género a la dimensión, vamos a ir a nuestra tabla de hechos y vamos a entonces combinar consultas. Vamos a tomar nuestra columnita de género, nuestra dimensión de género. Acá la coincidencia va por la columna género, vemos que todo está coincidente, vamos a aceptar y vamos a ampliar o expandir el ID. Ya no vamos a necesitar nuestra columna de género, la vamos a quitar. Bien. Y ahora tenemos que, bueno, cerrar Power Query, vamos a chequear cómo quedó la relación en nuestro modelo semántico, ¿no? Ahí estamos. Bueno, la relación entonces la tenemos desde esta columna que creamos cuando expandimos y ID género. Perfecto. Entonces vamos a ir ahora a la vista de informe y vamos a crear algo que para mí es bastante novedoso, que se llama grupos. Vamos a tomar aquí la edad, por ejemplo, y vamos a armar un grupo nuevo. Sí, hay distintas formas de armar grupos. Primero le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle 18 a 24. ¿Para qué pueden servir los grupos? Para, por ejemplo, si vos tenés muchas categorías de, no sé, productos o en este caso edades, si vos querés en la leyenda de un gráfico resaltar esa parte de esas distintas categorías, lo puedes hacer a través de los grupos, para que, por ejemplo, no sé, en un gráfico de barras, como les voy a mostrar ahora, te quede esa parte resaltada. Vamos a armarlo en función de un tipo de grupo lista y vamos a tomar de 18 a 24 y los vamos a agrupar aquí a la derecha. ¿Sí? Le vamos a poner nombre 18 a 24, aceptar. Y yo acá ya tengo un grupo que incluye solamente las edades de 18 a 24 años. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora un grafiquito de dispersión. ¿Sí? Que lo que nos va a mostrar es las horas en redes sociales que pasa la gente y los gastos en las compras online. ¿Sí? Entonces en el eje X vamos a poner las horas en redes sociales, en el eje Y vamos a poner los gastos de las compras online. Bueno, acá vemos que tenemos, ¿qué pasó? Decís vos. No, no pasó nada. Simplemente que tenemos que poner acá no resumir, ¿sí? Para que nos muestre
todos los casos, sino que nos haga simplemente una suma de esos valores, ¿sí? Bueno, también es interesante verlo por género. Vamos a poner acá en la leyenda el género. Entonces vamos a ir a marcadores y vamos a cambiarle, por ejemplo, a la serie femenino. Yo acá elegí un color muy bonito. Le vamos a poner otro color. Ahí está. Entonces, acá podemos ver que no hay una diferencia marcada en género en lo que son los gastos en compras online y las horas en redes sociales, pero sí hay una tendencia en relación a estas dos variables. Es decir, cuantas más horas las personas pasan en las redes sociales, evidentemente van haciendo más gastos en compras online, cosa que bueno, que tiene un poco de sentido, ¿no? Muchas veces uno anda ahí scrolleando y mirando publicidades y muchas veces las publicidades son muy pertinentes con cosas que uno por ahí estuvo buscando. Entonces, bueno, es lógico que a mayor cantidad de horas en redes sociales pueda haber un gasto mayor en lo que son las compras online, ¿sí? Está genial. Y está genial esto de lo que hablábamos al principio, cómo tu profesión te da te da palabras y te da contexto para poder interpretar este tipo de gráficos. Sí, sí, está bueno. Hay un montón de otras cuestiones psicológicas que pueden influir en cuánto uno se engancha o no se engancha con las publicidades y demás. Pero bueno, a los fines de mostrarles así esta pequeñita muestra de cómo podemos vincular psicología, economía, números y todo, me parece genial. Bueno, esto obviamente lo podemos hacer un poquito más prolijo, ponerle un titulito y demás. También había pensado en mostrarles un gráfico de barras para ver el promedio de gasto en compras por grupos de edad y de esa manera poder mostrarles cómo podemos utilizar esto de los grupos, ¿no? En este caso yo hice la agrupación de 18 a 24. Entonces, bueno, vamos a armar un grafiquito de columnas. No, vamos a achicar un poquitito por aquí. Entonces, en el eje X vamos a poner podemos poner las edades, ¿sí? Son muchas las edades, inclusive podríamos hacer un grupo de edad, grupos de edades distintos, no solamente de los de 18 a 24 años, pero bueno, vamos a ver cómo queda. En el eje Y podemos poner el promedio de gastos de compras online, ¿sí? Acá no tenemos que olvidarnos de poner el promedio, aquí. Y vamos a poner en la leyenda esto de 18 a 24, ¿no? Entonces acá no es muy bonito de ver, pero podemos ver que las personas que tienen 18 a 24 años se ubican en esta parte que tiene otro color. Bueno, entonces en vez de edad podemos poner este que dice edad otras y ahí nos queda mucho más bonito y podemos ver que tenemos lo que es de 18 a 24 en azul y en azul más oscurito tenemos las otras edades, ¿sí? Está Em, buenísimo. ¿Cómo se leería esa visual? bueno, acá tenés, en principio podemos pensar que las personas más jóvenes son las que están gastando un poco más en promedio que los otros grupos de edades, ¿no? Puede haber diversas razones, pero una de ellas, vamos a ensayar una hipótesis, podría ser que son las personas que en general están más expuestas a las redes sociales, ¿no? Que son las que más utilizan y las que más pueden ver o acceder a determinados productos, a determinadas publicidades, son quienes más cancha tienen en lo que todo lo que es las compras online y demás, ¿no? Eso. Vos sos profe en la facu, así que ya sabés lo que es explicar porque explicás muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Doy la materia Psicología Social hace bastantes años, como 8 años al menos. Pero bueno, es la primera vez que hago una demostración de esta magnitud en un evento con datos directamente, ¿no? Sí, otras veces he hecho presentaciones en congresos por ejemplo, viste que en los congresos se presentan pósters muchas veces, entonces yo he presentado mis análisis de datos de variables psicológicas en pósters y muchas veces la modalidad es que vos te parás al lado de tu póster y la gente pasa y te pregunta, ¿no? Entonces uno tiene que contar qué es lo que hizo con esa investigación. A la persona que viene y te pregunta X cosas que por ahí no tiene idea de las variables que vos analizaste y le tenés que explicar desde cero.
Y es muy interesante porque cada vez que uno lo cuenta, va descubriendo nuevas cosas al contarlo, ¿no? Entonces, lo que se repite no es malo, pienso yo, sino que, viste, cuando lees muchas veces un mismo libro y que cada vez que lo lees le encontrás aristas nuevas, eso me parece espectacular de esa modalidad. Y también me encantan estas modalidades en las que estoy incursionando ahora, de mostrar así en vivo o grabado algo bueno, de lo que se puede hacer con datos, ¿no? Qué genial, qué genial. Bueno, y esto, un poquito mostrar cómo la profesión de uno de base sirve muchísimo bueno, para interpretar los datos que nos llegan, para poder darle un contexto y poder un poco con habilidades blandas, como decíamos, ir contando las cosas que se van descubriendo, porque bueno, es parte también de nuestro trabajo como Business Intelligence o analista de datos, de poder no solamente armar un tablero, un panel de control, sino también poder contarlo y poder interpretar los resultados, poder comunicar esos resultados. Así que está muy, muy bueno. Gracias, Pau. No, muchas gracias a vos, Yanni, gracias por invitarme, por traerme a hacer esto con vos, súper agradecida. Gracias, obviamente, de nuevo al eventazo que se armaron para, bueno, promover que cada vez más mujeres podamos mostrar lo que hacemos y podamos empoderarnos en este rubro que muchas veces es más masculinizado, pero que, bueno, como vos decías antes, cada vez tiene más presencia femenina. Y bueno, nuevamente, por supuesto, gracias a a los patrocinadores que hacen esto posible.